Queridos hermanos, dispongan su corazón para orar y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vayan abriendo su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a orar. Amado Dios, Creador de cielos, tierra y mar y de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Padre eterno, que estás en los cielos y aquí con nosotros también, inclinamos nuestra cerviz delante de ti y con humildad nos presentamos para rogarte, Señor, que dispongas nuestro terco corazón, nuestra rebelde mente, Señor, al oído de tu voz, que quites de nosotros toda incredulidad, distracción y ablandes nuestro corazón para que ese corazón sea una tierra fértil en la cual la bendita semilla de tu palabra caiga, germine, crezca y produzca fruto para tu gloria. Guíame en mis palabras, Señor, para que lo que enseñe sea conforme a lo que está revelado y tu pueblo aquí reunido sea edificado, exhortado, consolado, animado y afirmado en la fe del Hijo de Dios. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos meditando en el capítulo 1. Hoy meditaremos en los versículos 12 al 14, habiendo meditado en las semanas anteriores, en los versículos anteriores. Así que vamos a leer Primera de Timoteo 1, 12 al 16, pero solamente meditaremos hasta el 14. Primera de Timoteo 1, 12 al 16 dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en este texto, los versículos 12 al 13, el día de hoy. La predicación lleva por título: Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Lo primero que debemos notar es la relación íntima que existe entre este párrafo que acabamos de leer y el anterior, en el cual meditamos en las dos últimas enseñanzas. Entonces, hay una relación íntima entre estos dos párrafos, en el párrafo anterior y en este párrafo que vamos a empezar a considerar. El apóstol Pablo, en el párrafo anterior, dice a Timoteo que las fábulas y genealogías y la incorrecta enseñanza del uso de la ley que estaban introduciendo algunos falsos maestros en la iglesia de Éfeso no son medios de salvación ni de santificación para la iglesia, porque la ley tiene la función de refrenar a los malos y demostrar que el hombre es un gran transgresor de la ley del Señor y digno de condenación. En consecuencia,
La ley tiene el propósito de llevarnos humillados a los pies de Cristo, reconociendo nuestra bajeza e indignidad. En consecuencia, también en este nuevo párrafo, Pablo resalta que lo que salva al pecador es la gracia de Dios, y Pablo lo hace relatando su propia experiencia de su salvación inmerecida, como evidencia de que la ley de Moisés no redime al pecador, sino la gracia y la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. La ley no nos puede salvar, la ley nos condena, la ley nos hace ver nuestra indignidad. Lo que realmente nos salva es la maravillosa gracia de nuestro Dios, que ha sido derramada sobre aquellos a los cuales Dios en su soberana voluntad quiso apartar para sí. Hoy meditaremos entonces en los versículos 12 al 14. Versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso dice el versículo 12. Pablo manifiesta en este versículo y confiesa su gratitud a Cristo por dos beneficios o bendiciones que le concedió el Señor y que están íntimamente relacionados estos dos beneficios. En primer lugar, agradece al Señor porque Él le fortaleció, y en segundo lugar, agradece al Señor porque le tuvo por fiel poniéndolo u ordenándolo al ministerio apostólico. En primer lugar, Pablo da gracias al Señor porque le fortaleció. En otras palabras, da gracias al Señor por haberle levantado del suelo de su miserable condición, donde cayó totalmente debilitado, ciego y humillado por la gloria y el poder a quien él perseguía cuando iba camino a Damasco. El Señor le levantó del suelo, donde estaba caído, debilitado, temblando y lleno de temor ante la gloria divina del Señor Jesucristo, y le dio fuerzas y lo capacitó en lo que debía hacer. Y es a eso que hace referencia Pablo cuando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, mi Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, hermanos, es muy importante tener en cuenta a qué Pablo se está refiriendo cuando dice que le da gracias a Cristo porque le fortaleció. Ustedes recordarán la conversión que tuvo el apóstol Pablo. Andaba persiguiendo a la iglesia. Iba con cartas de permiso de los ancianos rumbo a Damasco. Y en el camino a Damasco el Señor se le aparece y lo tumbó y lo dejó ciego, lo humilló y quedó sin fuerzas ante la gloria de aquel. Y es por eso que dice Pablo: doy fuerzas al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor. Observen lo que dice Hechos 9, del 1 al 6, por favor. Hechos 9, del 1 al 6. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando, ¿ven eso? Y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, está caído, sin fuerzas, débil ante la gloria de Cristo. Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que este hombre perseguidor de la iglesia es tumbado de su orgullo y de su gloria terrenal a tierra y queda sin nada de fuerzas, temblando y temeroso ante la gloria de Dios. Y el Señor, en su gracia, sin que éste mereciera nada, lo levanta y le dice que entre en la ciudad y allí se le dirá lo que debe hacer. Doy gracias al que me fortaleció. O sea que fortalecer indica ahí levantarlo de su estado pecaminoso y ruin para hacer de él una persona diferente y contraria a todo lo que él era antes. Ahora podemos entender por qué Pablo dice en Filipenses 4:13, un pasaje muy conocido por todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso él dice: doy gracias al que me fortaleció. Porque si no hubiera sido por la fortaleza y la gracia del Señor en Pablo, él no hubiese podido cumplir el ministerio que cumplió. Él era un hombre totalmente enemigo acérrimo del Señor, contrario a la voluntad del Señor, pero ahora es un hombre totalmente transformado. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 10 dice el apóstol Pablo también las siguientes palabras. 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Qué hacía el Señor en Pablo? Fortalecerlo en medio de las difíciles pruebas y situaciones que tuvo que enfrentar como apóstol. Este texto de 2 de Corintios 12:10 es muy significativo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué debemos gozarnos? En las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesucristo nos hace fuertes cuando nos lleva a la debilidad. ¿Qué hizo Cristo con Pablo? Lo llevó a la total debilidad, tumbándolo de su orgullo y arrogancia espiritual, poniéndolo a temblar ante su gloria, y luego lo levanta de allí. Y no le dice: de ahora en adelante, Pablo, ya no vas a pasar por ninguna calamidad, no vas a pasar por ninguna angustia. No, por el contrario, él sabía que servir al Señor implicaba ahora ser perseguido como él perseguía a los cristianos, ser despreciado como él despreciaba a los cristianos. Por eso Pablo entonces, en este texto, profundamente agradecido, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo da gracias al Señor porque lo tuvo por fiel, poniéndolo u ordenándolo al ministerio apostólico. Porque ¿quién fue Pablo? Un apóstol de Jesucristo. Si usted se devuelve un poquito atrás, al versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo fue constituido apóstol, fue delegado como apóstol
ordenado como apóstol de Jesucristo. Y aquí en el texto, entonces, en segundo lugar, él está dando gracias porque le tuvo por fiel, poniéndolo u ordenándolo al ministerio apostólico. Hermanos queridos, Pablo está agradeciendo al Señor profundamente porque sin mirar lo que él era y merecía en sí mismo como persona y como enemigo acérrimo de Cristo y perseguidor de su iglesia, el Señor soberanamente y por su gracia quiso designarlo al honroso ministerio apostólico, encomendándole la predicación del glorioso evangelio del Dios bendito que a él por su gracia le fue encomendado, como dice los versículos 10 y 11 del mismo capítulo que estamos estudiando sin perder nuestro contexto. Noten lo que dice, que la ley fue dada para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me fue encomendado, dice Pablo. Así que en este texto que estamos estudiando hoy, Pablo está agradeciendo por ese don inmerecido de haber sido designado como apóstol de Jesucristo al glorioso evangelio del Dios bendito que el Señor le encomendó. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando Pablo dice que el Señor lo tuvo por fiel, no quiere decir que el Señor vio que Pablo era fiel o que sería fiel y en consecuencia lo escogió como apóstol. Hay la tendencia humana a creer que fue que como Dios conocía cómo iba a actuar Pablo, entonces Dios lo escogió para tal fin. No debemos pensar así. Debemos pensar que el Señor le dio nuevo nacimiento, en primer lugar a Pablo, y lo capacitó y lo fortaleció para ser fiel en el ministerio apostólico al cual fue llamado, lo cual implicaba ser un enseñador y un perfeccionador de los siervos del Señor. Él dice en Efesios 4, 11 y 12 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que lo que Pablo es después de su conversión, de su llamamiento, lo es porque el mismo Cristo lo preparó y lo fortaleció y le dio la gracia para hacerlo. No fue porque vio que Pablo iba a ser fiel y que era un dechado de virtudes. Por el contrario. Aunque acababa de creer en Cristo Jesús y era un acérrimo enemigo, el Señor lo tuvo por fiel. Pero no porque era bueno ni porque iba a ser fiel, sino porque Dios se había propuesto en sí mismo tomar un vaso despreciable, un vaso indigno y hacerlo un vaso de honra para su gloria. ¿Notan la diferencia? La gloria, la honra y la alabanza, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por eso Pablo después dice, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano en mí, dice. Muy bien, pasemos ahora al versículo 13 de nuestro pasaje. Pablo dice que le da gracias a Dios porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio apostólico, añadiendo ahí, habiendo sido, verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En este verso, en primer lugar, Pablo menciona 3 graves pecados que él cometió contra el Señor Jesucristo y que a pesar de ellos fue recibido por Dios en misericordia.
Notan que no fue por su fidelidad y porque él iba a ser fiel que el Señor lo eligió, fue por su gracia, porque él quiso. Pablo le dice, Pablo dice que fue blasfemo, que fue perseguidor e injuriador del Señor. 3 pecados menciona allí el apóstol Pablo. Algo que hay que tener muy en cuenta para no perder el contexto en el que estamos estudiando, es que Pablo había pertenecido a la terrible lista de pecadores que había mencionado anteriormente, para los cuales fue dada la ley. Él mismo estaba en esa lista. Pablo había sido un blasfemo. El pecado de la blasfemia se comete con la lengua y tiene que ver con la ofensa a las cosas sagradas, con la ofensa, el insulto o la burla a la majestad divina. En este caso tenía que ver con negar el poder y la majestad del Señor Jesucristo, con perseguirlo y odiarlo. Pablo, lleno de odio, afirmaba que Jesús no era el Mesías y también forzaba a los cristianos a que blasfemasen el nombre de Cristo. Esa era la joyita de Pablo. Pablo había sido también, en segundo lugar, injuriador. ¿Qué significa injuriador? Perseguía con odio y crueldad a los cristianos. Daba su voto para que los mataran. Pedía cartas, como vimos anteriormente, de permiso a los ancianos en Jerusalén para ir por todas partes donde había sinagogas, persiguiendo y sacando de sus casas, arrastrando, azotando y encarcelando a los cristianos. En otras palabras, lo que Pablo hacía era algo absolutamente cruel y condenable. Observen estos pasajes que vamos a leer. Hechos 9 del 1 al 2. Hechos 9 del 1 al 2. Porque es muy importante leerlo para luego entender lo que sigue a continuación. Hechos 9 del 1 al 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Me llama mucho la atención las palabras del primer versículo. Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Notan el odio, el resentimiento, la rabia que Pablo tenía en su corazón contra los cristianos? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que Pablo era un empedernido odiador, calumniador de los creyentes, de los seguidores del Señor. Ahora miren lo que dice Hechos 22:4. Dando un testimonio allí, contando su conversión, dice en Hechos 22:4: perseguía yo este camino, es decir, el camino de los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese no respetaba nada. Entonces miren allí cuál era el talante de Pablo. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Era comprometido con lo que se propuso hacer, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ahora noten lo que dice Hechos 26:10 al 11. Hechos 26:10 hasta el 11. Dice, hablando de lo que hacía: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé, ¿a qué? A blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo, al cual Dios tuvo por fiel de ponerlo en el ministerio. Así que no es porque el Señor vio que Pablo iba a ser fiel que lo iba a poner en el ministerio. Él era todo lo contrario, hermanos queridos. Él era enemigo del Señor, un cruel perseguidor. Ahora pasemos al versículo 13 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 13? Perdón, sí, seguimos en el versículo 13, pero en la segunda parte, parte B. Pablo continúa diciendo en el versículo 13, en la segunda parte de este verso, que fue recibido a misericordia porque las cosas que hizo, las hizo por ignorancia en incredulidad. Esto quiere decir que durante su campaña de agresión, persecución y odio contra los cristianos, el apóstol, en su estado de incredulidad y de odio hacia Cristo, pensaba que hacía esto para servicio a Dios. Pensaba que estaba haciendo esto cumpliendo la voluntad de Dios, porque no nos olvidemos que Pablo era fariseo, era religioso. Había estado completamente convencido de que era su deber como judío y como fariseo, devoto, a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque lo consideraba un impostor. Él no creía que él era el Mesías. Pablo era un fariseo de fariseos, que, como dice en Gálatas, aventajaba a muchos en el judaísmo, a los de su nación, siendo más celoso de las tradiciones religiosas que sus antepasados. En conclusión, podemos decir que lo que hizo Pablo en su ignorancia e incredulidad contra Cristo y contra su iglesia, lo hizo porque creía que estaba prestando un servicio a Dios y que era su deber como judío devoto hacerlo. Es a eso que se refiere Pablo allí. Ahora miremos lo que dice la Escritura. Juan 16:2, por favor. Juan 16, versículo 2 dice, está hablando Cristo acerca de lo que padecerán sus discípulos y sus seguidores por el Evangelio. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso era precisamente lo que estaba haciendo Pablo. Él creía que estaba sirviéndole a Dios. Expulsaba a los cristianos de la sinagoga y los mataba y los echaba en cárceles. Pase conmigo a Hechos 26:9. Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí notan las palabras? ¿Qué había creído Pablo como fariseo, como judío devoto? Su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque él no creía que él era el Mesías. O sea que él estaba convencido que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Ahora pasemos a Gálatas 1, versículos 13 al 14, por favor. Gálatas 1, 13 al 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Notan las palabras de lo que hacía Pablo con la iglesia? La perseguía en sobremanera y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que él era un fariseo de fariseos, como dice en otro lado. Y por eso era que tenía esa campaña y esa decisión y ese empeño de destruir a los cristianos.
Ahora observen lo que dice Hechos 22, 3 al 4. Hechos 22, 3 al 4 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Había tenido una instrucción religiosa maravillosa, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, porque él le está hablando a los fariseos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Amén. Aquí tenemos entonces el testimonio de Pablo, diciendo: yo de cierto soy judío de Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Así que Pablo era enemigo de Cristo, pero no era enemigo de Jehová, Dios. Pero el que se constituye enemigo de Cristo, ¿se constituye qué? Enemigo del Padre también. Muchos están engañados hoy en día así. Creen en Jehová, creen en el Dios de Israel, pero no creen en que Cristo es el Mesías. Y odian a los cristianos y persiguen a los cristianos en su celo religioso, y creen que están prestando un servicio a Dios y creen que están obrando correctamente conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, pasemos ahora al versículo 14 de nuestro pasaje, siguiendo con la exposición del texto. ¿Qué dice el versículo 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. De aquí el título de la enseñanza el día de hoy: su gracia es mayor. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia del Señor fue más abundante. Por eso yo titulé el mensaje de hoy: su gracia es mayor. Lo primero que vemos en el versículo 14 es un pero. Y este pero es glorioso. ¿Sí notan lo que dice? Pero. Y a continuación dice la gracia. Así que este pero es glorioso. Es un pero que nos introduce a la maravillosa gracia de Dios. Es un pero que hace la gran diferencia entre un hombre vil, injuriador, blasfemo y cruel, que nada merecía del Señor, a uno que ahora ha sido perdonado y transformado por la abundante y maravillosa gracia de Dios en un manso y abnegado, fiel siervo del Señor. Amén. Esa es la maravillosa gracia de Dios, no solo para Pablo, sino para usted y para mí, y para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La bendita gracia de Dios fue mayor y más abundante que sus muchos pecados, que sus blasfemias, que sus injurias, que sus odios y crueles persecuciones contra Cristo y sus santos. Pablo dice, o podría decir lo que dice el himno que hoy cantamos: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Miren, hermanos, cómo puede uno estar en las cosas religiosas y ser un total enemigo del Señor Jesucristo, como lo fue Pablo. Hasta que Dios no quite la venda de nuestros ojos, hasta que Dios en su gracia no nos humille y nos ponga en el piso y nos haga ver nuestra condición pecaminosa y miserable.
y quite la ceguera espiritual y destape nuestros oídos. No podemos entender quién es aquel que murió en la cruz por nosotros, quién es aquel que vino hace más de 2000 años y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. La bendita gracia de Dios fue mayor y más abundante que sus muchos pecados. La bendita gracia de Dios es mayor y más abundante que sus muchos pecados y que mis muchos pecados, queridos hermanos. Pablo no blasfemó contra el Espíritu Santo. Fue un blasfemador e injuriador y perseguidor, pero no blasfemó contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo las obras de Dios. Pablo puede decir, como dice otro himno: bendita y sublime gracia del Señor, que nos llena de su amor y que perdona nuestra condición. La transición que vemos, hermanos, desde el versículo 13 al versículo 14, es la del abundante pecado a la abundante o superabundante gracia de Dios. Eso es lo que vemos en esos dos textos. En el 13 podemos ver el abundante pecado que había en Pablo, y al pasar al versículo 14 podemos ver la sobreabundante gracia de Dios sobre el pecado. Así que ese es el énfasis del versículo 13 al versículo 14. El énfasis del versículo 14 está puesto en el gran cambio que por esta gracia sobreabundante se produjo en la vida del apóstol Pablo. Por eso es que el mismo Pablo pudo decir con autoridad lo que dijo en Romanos 5, 20 al 22. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 5, 20 al 22? Al 21, perdón. Romanos 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pasaje tan maravilloso? Hermanos, aquí Pablo con autoridad puede decir que la ley se introdujo para que sobreabundase el pecado. ¿Qué es lo que nos hace ver pecadores y miserables ante los ojos de Dios e indignos ante el Señor? La ley del Señor. Así que cuando la ley nos confronta y se nos es mostrada, el pecado abunda en nosotros, porque podemos ver los innumerables pecados, los gran pecadores que somos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que ¿para qué sobreabunda la ley y para qué sobreabunda el pecado, mostrándonos la ley y el pecado? Para que sobreabunde la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es la gracia la que hace brillar al Señor Jesucristo. Es la gracia la que hace brillar su gloria y su magnificencia sobre esta tierra. Es por eso que él también dijo en 2 Corintios 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Notan ustedes cómo es que conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo Él rico, siendo Dios, para que nosotros con esa pobreza que el Señor experimentó fuésemos enriquecidos. Esa es la gracia sobreabundante en la vida de esta tierra y en la vida del pecador. Y en Efesios 1, versículo 7, Pablo escribió y dijo lo siguiente. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que la venida de Cristo al mundo, el derramamiento de su sangre, el perdón de nuestros pecados, sus sufrimientos, eso es la evidencia de las riquezas ¿de qué? De su gracia. Vuelvo a leerlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Lluvias de gracia. Nosotros todos los días recibimos lluvias de gracia, hermanos. Porque nosotros somos lo que somos por las lluvias de gracia que el Señor derrama cada día sobre nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias, hermanos. Pero esa gracia también tiene efectos en nuestro comportamiento. Y Pablo dijo lo siguiente en Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que si usted y yo hemos sido objetos de la gracia de Dios, según Pablo, usted y yo no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que la gracia nos hace humildes, nos hace sencillos, nos hace pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a esa medida de la fe que hemos recibido del Señor, porque la fe la hemos recibido aún del mismo Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo recibimos de gracia, hermanos. Por eso hoy sobreabunda en nosotros y debe abundar la maravillosa gracia. Amén. Pero el versículo 14 también sigue diciendo, en su segunda parte, nos muestra que la gracia de Dios no actuó sola, sino que actuó con la fe y el amor. Noten lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor indican el efecto de la gracia en el corazón y en la vida de Pablo y en la de cualquier creyente que ha sido objeto de la gracia de Dios. Entonces, la fe y el amor son las evidencias de que hemos sido objeto de la gracia del Señor. La fe y el amor son regalos de la gracia de Dios. La gracia enciende la fe y el amor inunda el alma con el fruto del Espíritu Santo. Por eso el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Y de ahí se desprenden todas las demás virtudes. Pero ese amor es fruto de la gracia de Dios en nosotros. Por eso entonces el texto dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que la fe y el amor nos llevan a evidenciar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. No hay ley.
Y para terminar nuestra meditación en esta mañana, hermanos, quiero exhortarles a ustedes, como exhortó Pablo al mismo Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice así 2 de Timoteo 1, 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la exhortación para ustedes, queridos hermanos, y para mí. Retengan la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito de esa doctrina por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de poner en práctica lo que oímos y aprendemos en la iglesia, mis hermanos. Por eso debemos de venir con esa disposición, con ese amor y con esa entrega a escuchar la palabra del Señor. Pablo quería que Timoteo enseñara y predicara que la salvación es eterna y que la transformación de la vida del creyente es por la gracia de Dios y no por la obediencia a la ley ni por venir de una genealogía judía. Eso quería Pablo que enseñara ya en su contexto. Y también se debe enseñar en nuestro contexto. Pablo, como buen maestro y pastor, quería que su discípulo y joven pastor Timoteo enseñara acerca de la gracia y que predicara la salvación como eterna y la transformación de la vida del creyente por la gracia de Dios. En razón de esto, en una iglesia saludable se debe proclamar con ímpetu, con convicción la doctrina de la gracia, hermanos. Una iglesia saludable debe proclamar con ímpetu y con convicción la doctrina de la gracia. ¿Por qué razón? Porque como creyentes nos maravillamos ante el inmerecido favor que Dios en su bondadosa gracia hace para salvar al vil pecador y para capacitarlo, para fortalecerlo y guiarlo en la vida sobre la tierra. Porque eso es lo único que puede salvar al pecador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo en Cristo y en su amor. Reconocer que no merecemos ninguno de los beneficios del Señor nos hace humildes, querida iglesia. Vuelvo a repetirlo. Reconocer que no merecemos ninguno de los beneficios del Señor nos hace humildes y destruye el orgullo humano. Nos impulsa a la santidad, nos impulsa a amar a Dios y a adorarle con sinceridad. Y como obedientes siervos, a someternos a Cristo como el Señor de nuestra vida. A decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además de esto, querida iglesia, la gracia de Dios nos hace sentir aprecio y afecto por nuestros hermanos en Cristo, porque también reconocemos la obra de la gracia divina en ellos. No los vemos como inferiores ni superiores tampoco, porque todo lo que somos, lo somos por la divina gracia en nosotros. Además, la gracia de Dios nos impulsa a identificarnos y a amar a los que no conocen al Señor todavía, porque recordamos que éramos como ellos, infieles y pecadores, y que fue solamente por su gracia que ahora gozamos de su perdón, de su amor, de su seguridad y de todas sus bondades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo sobreabundar su gracia en todos nosotros, queridos hermanos. Y podemos decir: maravillosa gracia
vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Himno número 8 de nuestro himnario, celebremos su gloria. Que Dios les haya hablado a su corazón, querida iglesia, y cada día usted y yo valoremos más lo que Dios en su gracia bondadosa hizo en favor de nosotros. Su gracia fue mayor que nuestros pecados y por eso hoy podemos amarle y servirle y estar en la iglesia como miembros de su cuerpo y Él como cabeza nuestra. Amén. Colóquese de pie, por favor, y oremos. Amado Dios, te bendigo y te alabo. Te doy gracias por haberme permitido hoy enseñar tu palabra. Es por tu gracia, mi Señor, que nos das esas fuerzas, que nos das la vida, que pones ese querer en nosotros, que nos das un techo, una familia, que pudimos conocerte y entender tu doctrina. Es tu gracia, Señor, la que sobreabundó a pesar de nuestros innumerables pecados y la que sigue abundando en nosotros a pesar de nuestros pecados que aún seguimos cometiendo. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no disponer nuestro corazón para servirte y amarte cada día, Señor? Te suplico, mi buen Dios, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos y conocidos. Que la luz de tu palabra penetre hasta lo más profundo y tu maravillosa gracia sobreabunde en sus vidas, para que sus pecados sean cubiertos y seamos transformados de ser viles pecadores, blasfemos y enemigos tuyos, a hombres transformados a tu servicio por tu maravillosa gracia, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las familias aquí representadas. Gracias, Señor, por hablarles a su corazón. Y gracias, Señor, por darles fuerzas cada día y capacitarles para seguir adelante en el camino que tenemos que caminar en esta tierra, en la cual tú nos has puesto a vivir por un tiempo, por un periodo. Que cada día que pase lo dediquemos a ti. Que cada día que pase siempre estemos interesados en las cosas tuyas, agradecidos por lo que tú nos das y dispuestos a hacer tu voluntad, mi Señor. Mira las necesidades económicas, mira las necesidades de salud, Padre Santo, mira las necesidades matrimoniales en conflicto, en divisiones, mira el orgullo, la altivez, la arrogancia que hay en los corazones, mi Señor, y derrama la sobreabundante gracia sobre ellos y transfórmalos, Señor, por el poder de tu Espíritu, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Te lo pido, Padre Santo, no en mis méritos, sino los méritos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén y amén.